Gloria a Jesús para siempre. Bendito es Jesús por la eternidad. Sea Cristo Jesús exaltado para siempre. Amén. Dios bendiga a cada hermano, amén, que estará viendo este video. Gloria a Jesús por la eternidad y a cada hombre de Dios, amén, que estará viendo este mensaje, amén. Gloria a Jesús para siempre. Queremos compartir la palabra del Señor en este momento, amén, con ese tema, amén, esclavos del pecado. Gloria a Jesús para siempre, amén. Y queremos dar lectura a la palabra del Señor en el libro de Romanos capítulo 6, verso 1 en adelante. Romanos capítulo 6, verso 1, amén. Gloria a Jesús para siempre. Romanos capítulo 6, verso 1. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dicen así la palabra del Señor. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Mi alma alaba al Cristo de la gloria. Damos gracias a Dios por su palabra, amén. Gloria a Jesús. Estaremos compartiendo la palabra, mis amados hermanos, con ese tema, amén. Esclavos del pecado. Gloria a Jesús para siempre. Hemos leído, mis amados, en el libro de Romanos, capítulo 6, verso 1 en adelante, amén. Hemos leído un libro donde habla el apóstol Pablo, gloria a Jesús para siempre, en una de sus cartas a los romanos, mis amados hermanos. Y vemos que Pablo está hablando en este momento, en esta ocasión, y está hablando de lo que es la muerte al pecado. Gloria a Jesús para siempre. Y él comienza haciendo una pregunta. En este capítulo dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado? Otra palabra, vamos a continuar en el pecado. Vamos a continuar practicando el pecado. Gloria a Jesús para siempre. Dice, para que la gracia abunde. Vamos a continuar en el pecado, para que la gracia siga abundando. Y repite en el verso: de ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pablo está haciendo preguntas y él mismo está respondiendo las preguntas que él está haciendo. Gloria a Jesús para siempre. Él dice que en ninguna manera, dando a entender que el creyente no puede participar ni vivir en el pecado, porque entendemos que la Biblia establece que la paga del pecado es la muerte. Cuando hablamos de pecado, mis amados hermanos, estamos hablando de la desobediencia, amén, de una transgresión, de una rebeldía que el ser humano comete hacia Dios. ¿Qué es pecado? Todo aquello que te aleje de Dios es pecado. La Biblia establece en Génesis, registra la historia del primer hombre que pecó y la primera mujer que pecó, llamado Adán y llamada Eva. La Biblia registra que ellos desobedecen la voz de Dios en el huerto del Edén, y por desobedecer la voz de Dios son expulsados del huerto y son echados del huerto del Edén por practicar lo que era la desobediencia. Gloria a Jesús para siempre. Entonces vemos al primer hombre en la tierra que peca, y que por este hombre, amén, la humanidad fue arrastrada bajo el pecado. Por eso Pablo dice que por un hombre entró la muerte
mas por otro entre la vida eterna. Hablando de Cristo. Bendito sea el Cristo de la gloria. Sea Cristo Jesús glorificado. Sigue diciendo el escritor: ¿o no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Eso es lo que significa el bautismo. Muerte al pecado. Gloria a Jesús para siempre. Dando a entender, mis amados hermanos, que cuando el creyente viene a Jesús, ya él muere el pecado. Y él está desligado del pecado. Y cuando es bautizado, ya el pecado queda sepultado en las aguas bautismales. Eso es lo que Pablo está explicando en este capítulo. Y sigue diciendo: porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Gloria a Jesús para siempre. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Lo que Pablo está explicando aquí es que nosotros fuimos crucificados juntamente con Cristo en la cruz del Calvario. Cuando Cristo es crucificado, también nuestro cuerpo carnal es crucificado con él. Y cuando Cristo resucita, también nosotros resucitamos con él en una nueva vida. Por tanto, ya el pecado no se puede enseñorear del cristiano. Mi alma alaba al Cristo de la gloria. Vemos a un Jesús, amén, que viene a la tierra. A un Jesús que nace de una mujer, amén, y que camina a la tierra, y que camina en la tierra como un hombre. Vemos un Jesús que habitó sometido a Dios y sometido a su palabra, y que aún siendo de carne y hueso, no pecó. ¿Por qué no pecó? Hay gente que dice que Cristo no pecó porque Cristo es el Hijo de Dios, pero eso no es la razón por la que Cristo no pecó. La razón por la que Cristo no pecó, que donde el apóstol Pablo dice que fuimos crucificados juntamente con él. Cuando él muere en el Calvario, el cuerpo del Hijo de María, gloria a Jesús para siempre, se queda crucificado en la cruz. Y es por eso que Cristo le dice a María: madre, he ahí a tu hijo. Y le dice: gloria a Jesús para siempre. Reprendemos toda guerra contra la conexión en el nombre de Jesús. Gloria a Jesús. Entonces, Cristo habla de que ya él se desligaba de María. Le dijo: madre, ahí tu hijo. Le dijo: hijo, y ahí tu madre. En otras palabras, me desligo de ti. Gloria a Jesús para siempre. Entonces, Cristo dejó el Hijo de María en la cruz del Calvario a través de la crucifixión. Y cuando resucitó, resucitó como lo que él es en esencia, el Hijo de Dios. Gloria a Jesús para siempre. Cuando hablamos de esclavo, hablamos de alguien que está sometido a alguien y está obligado a vivir bajo la ordenanza o la tutela de esa persona. Gloria a Jesús por la eternidad. El apóstol Pedro explica en 2 de Pedro capítulo 2 verso 19, y habla de aquel que ha vencido por el pecado, y dice que el que ha vencido es esclavo de aquel que lo venció. Hay gente que son esclavos del pecado. Gloria a Jesús para siempre. Que el pecado lo domina y que ellos no se gobiernan. Que ellos, mi hermano, son atraídos al pecado y ellos participan en el pecado. Y
viven una vida de libertinaje en el pecado. Gloria a Jesús, porque son esclavos de él. Dice la Biblia en el libro de Génesis, capítulo 4. Gloria a Jesús para siempre. Dios habla con Caín y le pregunta: ¿dónde está tu hermano Abel? Y él dice: ¿acaso soy yo guardia de mi hermano? ¿Soy yo acaso guardia de mi hermano? Le dice Caín a Dios. Y Dios le dice a Caín: que el pecado está a la puerta. Pero con todo esto a ti te será sujeto. Y tú te enseñorearás de él. Dando a entender de que Dios le dio la facultad al creyente de poder, amén, enseñorearse, amén, sobre el pecado, para no dejar que el pecado domine en su cuerpo. ¿Me entiendes? Porque Satanás te tira para que tú peques y te tira para que tú falles a Dios, pero él no puede ponerte la mano en el pecado, ni él puede usar tu mano para que tú toques el pecado o toques la tentación, sino que él te la presenta. Pero está en usted encaminar o cometer el acto pecaminoso, porque eso es lo que explica el apóstol Jacobo. Gloria a Jesús para siempre. Eso es lo que explica Jacobo en el libro de Santiago, que cuando alguno peca, ese no diga que, o cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por causa de Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni él puede ser tentado por el mal, sino que cuando alguno peca es porque de su propia concupiscencia es atraído, y luego la concupiscencia es que atraído es consumada, da luz al pecado, y el pecado siendo consumado, entonces da luz ahora la muerte. ¿Me puede entender? Gloria a Jesús para siempre. Que nadie peca, di que porque es la voluntad de Dios que el hombre le falla a él. Como hay gente que dice: fulano se descarrió porque es la voluntad de Dios que se descarríe. Entonces la voluntad de Dios es que las almas se pierdan. La voluntad de Dios es que alguien vaya al infierno. La voluntad de Dios es que el hombre le dé la espalda a Dios. No. Lo que pasa es que cuando el hombre es seducido por su propia naturaleza, entonces él mismo concibe pecado, pero no es la voluntad de Dios. Entonces, el tema con el que estamos hablando es ese esclavo del pecado. Gloria a Jesús por la eternidad. Romanos capítulo 6, verso 16 dice: gloria a Jesús, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Oye lo que explica Pablo aquí. Oye lo que explica el apóstol Pablo aquí. Gloria a Jesús para siempre. Dice que si nos sometemos a alguien, somos esclavos de esa persona. Y ahí habla del pecado. Y habla también de lo que es la consecuencia del pecado. Y la consecuencia del que comete el pecado, que es la muerte. Gloria a Jesús para siempre. Gloria a Jesús. O sea, hay un verso aquí que me llama bastante la atención, que está en el verso 14 de Romanos 6, dice: porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y quiero hacer énfasis en esto de la ley, porque estaba estudiando acerca de lo que es la ley, y analizando por la escritura me di cuenta que hay dos tipos de leyes. Y está la ley del pecado, y está la ley que era la ley mosaica. ¿Dónde está eso, varón?
Gloria a Jesús para siempre. Romanos capítulo, gloria a Jesús 6, verso 15 dice, que pues pecaremos, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. Vaya tomando en cuenta de que porque estamos bajo la gracia no significa que podemos pecar y que podemos hacer lo que nos da la gana. Pablo explica de que no tomemos la gracia como fuente de libertinaje. Gloria a Jesús para siempre. Y en Romanos capítulo 8, verso 1 dice, y 2, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Escuche que dice el verso 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Está hablando de dos leyes aquí. Está hablando de una ley que da vida y de una ley que da muerte. ¿Y qué significa ley? Ley es decreto, mandamiento. ¿Y cuál es la ley que da vida? La palabra de Dios. La palabra de Dios es la ley que da vida. Pero ¿cuál es la ley que Pablo está hablando que es de muerte? El pecado. Gloria a Jesús para siempre. Entonces, esto llama mi atención porque hay dos leyes según establece la Escritura. La del pecado y la de la palabra que es la vida. Y hay gente que son esclavos de la ley del pecado y que son esclavos de los demonios. Gente que todo el tiempo están pecando y cayendo en la misma falta. Todo el tiempo están cometiendo el mismo error. Todo el tiempo están cometiendo la misma transgresión. Dios lo perdona y vuelven a hacer el mismo error. Dice la palabra del Señor que ya no hay más remisión de pecado para aquel que peca deliberadamente. ¿Cuánta gente está pecando deliberadamente? Ellos pecan, se humillan ante Dios, pero vuelven a pecar. Se humillan ante Dios y vuelven otra vez a pecar. Gloria a Jesús para siempre. Y eso es tomar la sangre de Cristo en vano. Y eso, mi hermano, gloria a Jesús para siempre, se llama práctica. Y se llama residencia. Entonces, si usted camina así, usted es residente ya en el pecado. Y lamentablemente, si la venida de Cristo te sorprende, te queda con el diablo y con el anticristo. ¿Me puede entender? Gloria a Jesús para siempre. Esclavo del pecado. Dios le dio la facultad al hombre de enseñorearse de él. En otras palabras, usted tiene la facultad de usted tomar la decisión si se le fiel a Dios o no se le fiel a Dios. Satanás tentó a Cristo en el desierto y le dijo: si eres hijo de Dios, di esta piedra que se convierte en pan. Él le presentó la piedra, pero él no lo obligó, sino que le dijo que lo hiciese. Satanás te va a tirar para que tú falles a Dios, pero él no te puede obligar. Quien comete la decisión es usted. Gloria a Jesús para siempre. ¿Me puede entender? Gloria a Jesús para siempre. Juan capítulo 8 dice la palabra del Señor en el verso 33 de Juan capítulo 8. Jesucristo está hablando. Gloria a Jesús para siempre. Y está desglosando y dice, gloria a Jesús para siempre, en el capítulo 33 de Juan capítulo 8 dice: le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió: de cierto
De cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo el que practica el pecado es esclavo de él. Hay gente que se convirtieron en esclavos del pecado y que el pecado lo domina. ¿Sabes por qué tú pecas y caes en la misma falta? Porque eres un esclavo. ¿Sabes por qué tú caes en la misma transgresión? Porque tú eres un esclavo. Te arrepientes y vuelves y haces lo mismo. ¿Por qué? Porque te has convertido en un esclavo. Pero hay una forma de ser libertado de esa atadura. Y la forma es renunciando a ese pecado y renovando tu pacto con Jesús y arreglando tu vida con Él. Porque el esclavo, dice la Biblia, que no permanece para siempre, no queda en la casa, dando a entender que el que es esclavo del pecado no tiene derecho a participar en la casa, y se refiere a la casa del Señor. Y podríamos decir que es el reino de los cielos. Gloria a Jesús para siempre. Bendito sea el Cristo de la gloria. Dice la palabra del Señor en el libro de Gálatas, capítulo 5. Dice que manifiesta son las obras de la carne. Y algo que manifiesto es algo que no se necesita lente para verlo, ni discernimiento para verlo, porque Él mismo se presenta. Gloria a Jesús para siempre, porque es manifiesto. Pablo describe cuáles son las obras de la carne, y Pablo desglosa lo que son las obras de la carne, mis amados hermanos, y dice que son manifiestas. El que está en pecado, mis amados hermanos, muchas veces lo manifiesta, ¿me entiende? Pero hay otras veces que para poder discernirlo hay que verlo con los ojos espirituales. Gloria a Jesús para siempre. Sea Cristo Jesús glorificado. Dice la Biblia en Gálatas capítulo 4, verso 7. Dice la palabra del Señor que ya no somos esclavos, sino hijos. Y si hijos, coheredero de Dios, heredero y coheredero de Dios juntamente con Cristo, dando a entender que el que ya habita en Jesús ya no es esclavo del pecado, ya no habita bajo una esclavitud pecaminosa. Gloria a Jesús para siempre. Tiene que desligarte del pecado, porque el pecado produce muerte, y el pecado produce condenación del alma y produce infierno. Gloria a Jesús para siempre. Varón, ¿y qué es el pecado, varón? Porque tengo rato escuchando de hablar del pecado. ¿Y qué es lo que es el pecado? Como explicamos al principio, el pecado es todo aquello que aparta al hombre de la presencia de Dios. Sea Cristo Jesús glorificado. Todo aquello que hace que el hombre se rebele contra Dios es pecado. Escúchame tú que no eres cristiano, tú que vives una vida desenfrenada en el alcohol, en la bebida, desenfrenada en la homosexualidad, en el lesbianismo, desenfrenada en la prostitución. Reconoce que en el estado de vida en el cual está viviendo está bajo una esclavitud del pecado y eres esclavo de él. Y escucha tú, cristiano, que te has convertido en esclavo del pecado y el pecado te domina. Cristo quiere libertarte. Tienes que romper con esa vida, y esa vida de la canción de Nancy Amancio: yo me caigo y tú me levantas, yo vuelvo y me caigo y tú me levantas. En Dios no se mueve, en Dios no opera eso, y en Dios no se camina así. En Dios no es de que yo me caigo y tú me levantas. Cada pecado traerá
su consecuencia. Eso es lo que dice el libro de Deuteronomio. Dice la palabra del Señor en Deuteronomio: vuestro pecado os alcanzará. Dando a entender que el pecado alcanza. Si usted comete una falta y no se humilló, a usted le espera como consecuencia el infierno. ¿Me puede entender? Estamos hablando de los esclavos del pecado. Estamos hablando de los esclavos del pecado. Tú que andas en tiniebla, tú que andas en oscuridad y andas que atienta, gloria a Jesús para siempre. Sea Cristo que sea glorificado. Aleluya. Y vive una vida desenfrenada. Vive una vida llena de placeres. Gloria a Jesús por la eternidad. Cristo quiere hacerte libre. Cristo quiere libertarte de ese estado de vida en el cual te encuentras. Ya no sea más esclavo. Quizás te ha vencido el pecado y te has hecho esclavo de él. Gloria a Jesús para siempre. Gente que se descarrían, se convierten y vuelven y se descarrían. Yo me preguntaba en una ocasión, ¿por qué acontece que hay gente que se convierte? Duran 3 meses en el evangelio, 1 mes en el evangelio, y vuelven a descarriarse. Y yo me preguntaba, ¿por qué acontece esto? ¿Por qué sucede esto? ¿Pero por qué sucede esto? Porque ya se acomodaron al pecado. Se acomodaron. Hay creyentes que se han vuelto uno con el pecado. Y que se han vuelto uno con los demonios. Y que se han vuelto uno con la fornicación. Y no se le puede hablar de estas cosas. Yo estaba en lugares predicando que cuando he mencionado ciertos pecados, he visto gente que me saludan en la entrada, pero no me saludan en la salida. Gloria a Jesús para siempre. Me saludaron cuando llegué, pero no me saludaron cuando me fui. ¿Por qué? Porque tú estarás bien con la gente hasta que tú no le reprendas su pecado. La gente te van a aplaudir, te van a querer, te van a amar. Hasta que tú no le menciones que sus actos y que sus hechos son hechos de impío. Tienes que romper con esa esclavitud. Tienes que romper con esa vida de esclavitud bajo el pecado. Porque el pecado produce muerte. El pecado produce condenación. Gloria a Jesús para siempre. El pecado produce perdición, mi hermano. Y el que peque del diablo. Gloria a Jesús para siempre. Hebreo habla. Gloria a Jesús para siempre. Acerca de aquellos que se han vuelto residentes en él. Y que ya para ellos no hay más remisión. Porque hacen del pecado una práctica. Y el apóstol Juan escribe en sus cartas, antes de llegar a Apocalipsis, él habla de aquella gente que practican el pecado. Dice que los que practican el pecado son del diablo. Y que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Si tú estás en Cristo Jesús y tu vida ya está consagrada en Cristo Jesús, ya tú no puedes estar mirando a la mujer ajena como tú la mirabas en el mundo. Ni puedes estar codiciando a la mujer del vecino como tú la codiciabas en el mundo. Gloria a Jesús para siempre. Ni puedes estar haciendo los actos que tú hacías cuando tú eres impío dentro del evangelio. ¿Cuántos creyentes que en el mundo enamoraban a todo el que pasaba? Y aún en el evangelio se le van los ojos detrás de ciertas mujeres cuando van caminando en la calle, viendo su nalga y viendo su pecho. ¿Me puedo entender? Tú eres esclavo del pecado.
Todavía tú no has renunciado a eso. Y todavía no has muerto esa vida. Todavía no has muerto esa atadura. Gloria a Jesús para siempre. Tienes que desligarte. Que para esto fue que apareció Jesús. Para esto fue que apareció el Hijo de Dios, mi hermano. Escúchame tú que no eres cristiano. Escúchame tú que estás gastado, viviendo en adulterio. Tú que tienes dos mujeres, una en Facebook y la otra en tu casa. Arrepiéntete que tú eres esclavo del pecado. Tú que gloria a Jesús para siempre, a la vecina le compra regalo y está pendiente a ella, pero a la que está en tu casa no la atiendes, tú también. Arrepiéntete que tú eres esclavo del pecado. Mi alma alaba al Cristo de la gloria. Entonces creyentes que son esclavos del pecado. Como yo he escuchado de casos, gloria a Jesús para siempre, de casos de mujeres contándole su problema a hombres solteros, diciéndole: mi esposo no me resuelve la casa, mi esposo no cumple conmigo en la casa. ¿Qué es lo que tú estás provocando, demonia? ¿Qué es lo que tú quieres provocar? Usar del diablo. Tú lo que lo estás invitando a él en parábola es porque tu esposo no te está resolviendo. Gloria a Jesús para siempre. Contándole tu intimidad a impíos también. Tú eres esclavo del pecado y tú no has sido libre todavía. ¿Cuánta gente que son esclavos del pecado? Pastores que todavía son esclavos de la homosexualidad y del lesbianismo. Pastores que todavía, mi hermano, se sientan escondidas con los miembros y se sientan escondidas con los jovencitos de las congregaciones. Como escuché de un caso de un pastor que lo conocí bastante y que andaba con él, un pastor de Villaperla. Un caso reciente, mi hermano, donde él invitaba a los jóvenes a vivir con él porque era homosexual, tapado y escondido. Mi alma alaba al Cristo de gloria. Tú eres esclavo del pecado y Dios va a revelar toda esa artimaña. Hay muchos pastores que Dios lo va a hacer más careta en estos últimos tiempos. Hay muchos pastores que Dios le va a quitar la careta en estos últimos tiempos porque son esclavos del pecado. Y si el hermano peca, hay que ponerlo en disciplina, ¿verdad? Pero muchas veces ellos le fallan a Dios y a ellos nadie lo sienta y a ellos nadie lo pone en disciplina. Gloria a Jesús para siempre. Se airan, son temperamentales, le dan golpe a la esposa, al esposo. Gloria a Jesús para siempre. Tú eres esclavo del pecado si vives en esa actitud, en esa atadura. Pero Cristo quiere hacerte libre. Y Cristo quiere hacerte libre de esa actitud pecaminosa. Eso se lo digo claro a los escribas y fariseos. Le dijeron, Cristo le dijo a ellos que todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado, es esclavo de él. Gloria a Jesús por la eternidad. O sea, Dios ha venido a romper con ese tipo de vida, con ese tipo de condiciones que están llevando al creyente al infierno. Y estos son los últimos tiempos. Y es cuando la iglesia en verdad debería estar más cerca y más conectada con la presencia de Dios. Pero en vez de estar conectada con el Padre, ¿cómo está el pueblo? En vez de estar conectado, ¿cómo es que está? Pescando y entretenido en las corrientes de este mundo.
entretenido en la corriente de esta tierra. Gloria a Jesús para siempre. ¿Cuánta gente no te cometió su pecado escondido en esta cuarentena? Gloria a Jesús para siempre. Dice la palabra del Señor que no hay nada oculto que no sea revelado, ni nada escondido que no sea manifiesto, dando a entender que todo lo que está escondido ante la presencia de Dios es manifiesto, y que lo que tú crees que no es pecado ante Dios. Estamos hablando con ese tema, esclavo del pecado. Y el proverbista vio que el hombre peca hasta con un bocado de pan. Hasta con un bocado de pan el creyente le da la espalda a Dios. Hasta comiendo. Es posible que si usted piensa algo extraño, fácilmente usted pegue contra Dios. Gloria a Jesús para siempre. Entonces, estamos hablando de pecado. Y estamos definiendo, como dice mi hermano Andy, lo que son los dos tipos de leyes y la ley del pecado que produce muerte y que produce condenación. Los antiguos siempre hablaron de esta cosa. Y esta fue la doctrina principal, según establece el libro de Hebreos, capítulo 6. Dice la palabra del Señor. Allí habla de la doctrina que practicaban los antiguos, que era el bautismo, la resurrección de los muertos, la enseñanza, el apartarse del pecado y la venida de Cristo. Gloria a Jesús para siempre. Esto siempre ha sido los puntos doctrinales que hablaban los antiguos, de que para poder ver a Dios hay que desligarse de la vida pecaminosa y de las cosas de este mundo. Mi alma alaba al Cristo de la gloria. Gloria a Jesús para siempre. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gloria a Jesús. Recuerda que si eres esclavo, no permanecerás en la casa. Pero si eres libre, permanecerás en la casa. Y la casa de la que estoy hablando es de la del Señor, del reino de los cielos. Porque allá arriba nada inmundo entrará, ni nada que cometa inmundicia entrará, ni nada que practica, amén, contaminación entrará. Allá arriba, mis amados hermanos. Gloria a Jesús para siempre. Gloria a Jesús por la eternidad. Vamos a ver el último libro, amén, y última lectura para ya finalizar esta enseñanza. En el libro de Tito, mis amados hermanos, capítulo 3, verso 3. Es así, en Tito 3 dice así: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Escuche eso. En otro tiempo, Pablo está hablando de la nueva vida en Cristo. Y está hablando de la justificación por la gracia. Definiendo que si ya usted está en la gracia, el pecado no se puede enseñorear de usted, ni puede dominarlo a usted. ¿Cuándo el pecado te domina? Cuando tú le das la cabida a él. Y cuando tú permites que él te domine. Pero ¿cuándo y cómo evitar no darle cabida al pecado? Y a través de la obediencia, mi hermano. Porque el pecado se va a manifestar cuando tú te sales de la presencia y te sales de lo que es la comunión con Dios, y del ayuno y de oración.
Gloria a Jesús para siempre. Pero siempre y cuando tú te mantengas sometido a Dios, la tiniebla podrá hacerte mueca, pero no va a poder tocarte. ¿Me puedo entender? Porque eso es lo que dice la Biblia. En Santiago capítulo 4, verso 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Ve que cuando usted va con sometimiento, que el pecado no se va a enseñar de ti, y el diablo no va a jugar contigo como títere. Cuando tú caminas bajo un sometimiento a Dios y bajo una obediencia a Dios, el salmista David dijo en el Salmo: temblad, pero no pequéis. Meditad en el Señor, estando en vuestra cama. Sí, mi hermano. Porque hay ofertas que vienen, que te van a hacer temblar. Hay ofertas que van a venir a ti, que te van a hacer temblar y tambalear. Y tu carne se va a sacudir. Pero va a tener que resistir y hacerle frente. ¿Cómo? Como Cristo lo hizo en el desierto, con la palabra. Con la palabra. Salmista lo dijo: temblad, pero no pequéis. Tiembla. Tiembla ante la tentación, pero no peque. Escúchame tú que te están incitando a que fornique. Que muchas jovencitas te han dicho a ti: no, pero tú eres homosexual, parece. Para que tú forniques y caigas en pecado. Reprende al diablo y no le des cabida. ¿Me entiendes? Porque Satanás lo que quiere es quitarte la gracia. Y después que te quite la gracia, va a ser como le hizo Dalila a Sansón. Le cortó el cabello. Y después que le cortó el cabello, se lo entregó a los filisteos por dinero. Y como le hizo Amón a Tamar, en el libro de 1 Samuel capítulo 13. Gloria a Jesús para siempre. Segunda de Samuel capítulo 13. Segunda. ¿Qué hizo Amón a Tamar? Después que vivió con ella, dice la Biblia, que fue mayor el odio que el amor que le tenía. Hay gente que lo que quiere es quitarte la gracia. Que lo que quiere es que tú peques, que tú le falles a Dios. Y después que tú le falles a Dios, te van a soltar y te van a dar la espalda. Escúchame, joven. Escúchame, sierva que me está viendo, siervo de Dios. Hay gente que se convirtieron. En el mundo no le hacía caso a nadie. En el mundo nadie lo miraba. En el mundo nadie le decía palabras bonitas ni lo piropeaba. Pero se convirtieron. Y la que tú estabas esperando que se te revele en el mundo, cuando te convertiste, se te manifestó. Es el diablo. ¿Por qué es el diablo? Porque está viendo que tú tienes gracia y quiere quitarte la gracia. Satanás es experto y él sabe durar miles de años esperando un descuido del cristiano. Puede ser que tú estés tranquilo y estés normal, y de repente Dios, aleluya, perdón, de repente Satanás, mi hermano, permite que se mude un vecino al lado de tu casa, un muchacho al lado de tu casa. ¿Me puedo entender? Tú puedes estar normal, tranquilo, y Satanás maquinando, buscando la forma. Te tiró por allí, no logró hacerte caer. Te tiró por aquel lado, no logró hacerte caer. Te tiró una muchacha, un muchacho por la calle, y ve que de repente tú te paras en la ventana y de repente te paras en el balcón a mirar. Ya él está observando. Vuelve y la hace pasar otra vez, y otra vez ve que tú la miras otra vez. Dios mío. Y otra vez vuelve y hace que pase, y ve que otra vez tú vuelves a mirarla. Ya te sedujo, ya te envolvió. Y él dice el mío que ya tú eres esclavo. Y él dice el mío que ya tú eres próximo a ser una víctima de ese espíritu.
Proverbio dice: mirando vi por el celoso un joven, falta de entendimiento. Y una mujer con semblante de ramera, que salía hacia ella. Estoy con palabras propias parafraseando. Proverbio capítulo 7. Dice que lo vio y se asió de él y lo besó. Y con la muchedumbre de su salamería lo sedujo. Y le dijo: mi esposo salió de viaje, la bolsa del dinero se llevó. Sé que con la muchedumbre de su salamería lo sedujo. Y el joven iba como aquel buey que va al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Se ve que camino al Seol está su casa, que conduce hasta la cámara de la muerte. Satanás es astuto, mi hermano, y él es experto buscando la forma de que el cristiano falle, mi hermano. Se le dura 40 años, 50 años buscando una falla y buscando un descuido del cristiano, una brecha nada más para tumbarte de la gracia, una brecha nada más para tumbarte de la presencia. Se ve que tú miraste a la joven que iba pasando tanto por la casa. Sí. Dice: oh, pero fulano como que cambió después que fulanita comenzó a pasar por ahí. Vamos a mudársela al lado, vamos a mudársela al frente, y vamos a hacer que ella le busque el lado y quiera hablar con él. Y cuando viene a ver, tú terminas envuelto con tu maestresa y con tu culebra y con tu serpiente, porque le diste cabida al pecado y te convertiste en esclavo de él. No escuches la voz de los demonios, no escuches la voz de la serpiente, porque Satanás quiere que tú seas un esclavo de él. Gloria a Jesús para siempre. Apocalipsis 12:12 dice: ay de los moradores de la tierra, porque el diablo ha descendido con gran poder y gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Satanás sabe que le queda poco tiempo. Él sabe que en cualquier momento Cristo se manifiesta, y que en cualquier momento es lanzado al lago de fuego. ¿Y qué le está haciendo? Buscando la forma de que el creyente le falla a Dios. Gloria a Jesús para siempre. Buscando que el creyente transgreda contra Dios. Él está revelado porque él sabe que le queda poco tiempo. Él sabe que su tiempo ya es limitado. Él sabe que ya está a punto de ser destruido. Entonces, él no se quiere ir solo por el lugar de tormento. Él está buscando es cómo tumbar al cristiano de la gracia. Gloria a Jesús. Ministro Andy, escucha esto. Gloria a Jesús para siempre. Yo he visto en el ministerio que hemos reprendido demonios en el nombre de Jesús y han salido corriendo. Demonios de todo tipo de jerarquía han salido corriendo en el nombre de Jesús. Pero yo nunca he visto ni he escuchado a alguien que haya reprendido su carne, su cuerpo, y su cuerpo se haya mandado corriendo. Yo nunca he escuchado eso. Porque de la única manera que se vence la carne es bajo el sometimiento a una obediencia a Dios, como Cristo lo hizo. Mi alma alaba al Cristo de la gloria. O sea, ya no sea más esclavo del pecado. Ya no camine más bajo esa vida pecaminosa. Porque una mosca muerta hace de él y corrompe el perfume del perfumista. Ese es el proverbista en el libro de Eclesiastés. Dice Salomón en Eclesiastés que así también una pequeña locura, el que es estimado por sabio y honorable. No puede ser una gente de renombre, pero si un día cometiste una falta, esa falta todo el tiempo va a manifestarse
Gloria a Jesús para siempre. Y por esa falta, aunque tú seas un hombre de Dios, te quedará marcada para toda la vida. Cuando la gente habla de Sansón, la gente recuerda a Sansón, no porque Sansón mató a miles de filisteos con una quijada de asno. No recuerdan a Sansón porque Sansón mató a un león con su mano. La gente no recuerda a Sansón porque Sansón era juez de Israel. ¿Por qué la gente recuerda a Sansón? Porque cayó con Dalila. Dios mío, Padre. ¿Me puede entender? Porque una falta es más recordada que las manifestaciones que tú tuviste, el recorrido que tú tuviste en Dios. Gloria a Jesús para siempre. Una falta se menciona más que las manifestaciones que tú tuviste en Dios. Yo estoy indignado y me indigno con cierta gente que expresa palabras como esta. Cuando alguien se descarría, lo elogian y reconocen lo que él era en Dios. Wow, pero fulano era un hombre de Dios. Fulano Dios lo usaba. A fulanito Dios se manifestaba en su vida. Pero después que se descarrió, es que tú dices eso. Pero ¿por qué tú nunca lo dijiste cuando él era cristiano? ¿Por qué tú nunca le dijiste a él que Dios lo siga guardando y lo siga cubriendo y dándole fortaleza? Después que se descarrió, es que tú reconoces que él era un hombre de Dios. Ya no sirve de nada. Quizá él estaba esperando una palabra de ti. Quizá él estaba esperando una palabra en medio de una aflicción. Gloria a Jesús para siempre. ¿Dónde está el discernimiento del espíritu? En la esclavitud o el pecado no te deja discernir, ni te deja ver muchas veces, sino que por una apariencia tú te mueves y por una información te mueves. ¿Por qué? Porque eres esclavo del pecado. Gloria a Jesús para siempre. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda que solamente en Cristo Jesús hay salvación y vida eterna. Amén. La parte de Dios bendiga a todo hermano que estuvo viendo esta transmisión. Gloria a Jesús para siempre, que estuvo atento, amén, a la palabra del Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y gracias por ver el mensaje. Dios te bendiga.